Hola a todos, mi nombre es Raúl Moreno y voy a hablarles acerca de la psicología cognitiva. A manera de contexto, es importante mencionar que la psicología cognitiva estudia cómo las personas adquieren, procesan, almacenan y utilizan la información. En esta presentación veremos su objeto de estudio, los métodos que emplea, sus exponentes más importantes, el contexto histórico, los hitos claves y sus principales áreas de aplicación profesional. Dentro del objeto de estudio se centran los procesos mentales como la memoria, la percepción, el lenguaje, la atención y la resolución de problemas. Su objetivo es entender cómo interpretamos la información y cómo nuestras capacidades cognitivas influyen en nuestras decisiones y comportamientos diarios. Dentro de los métodos utilizados para estudiar la cognición, se usan experimentos de laboratorio, estudios observacionales, modelos computacionales y simulaciones. Estos procesos o métodos nos permiten analizar cómo la mente procesa la información desde la percepción hasta la toma de decisiones de manera objetiva y sistemática. Entre los principales exponentes tenemos a Jean Piaget y a Ulrich Neisser, que son figuras claves. Piaget desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, mostrando cómo los niños construyen conocimiento, mientras que Neisser es considerado el padre de la psicología cognitiva moderna, promoviendo el estudio de la mente como un sistema activo de procesamiento de información. A manera de contexto histórico, la psicología cognitiva surgió entre los años 50 y 60 en Estados Unidos y Europa, como respuesta al conductismo. La llamada revolución cognitiva integró aportes de la lingüística, la filosofía y la informática, enfocándose en el estudio de los procesos mentales internos y cómo estos afectan el comportamiento humano. Entre los hitos claves se destaca la publicación de Cognitive Psychology de Neisser en 1967, junto con los primeros modelos de procesamiento de información que comparaban la mente con una computadora. Estos avances establecieron las bases para la investigación cognitiva moderna y su expansión a diferentes áreas. Dentro de las áreas de aplicación profesional, la psicología cognitiva tiene aplicaciones en educación, optimizando las estrategias de aprendizajes, en neuropsicología, ayudando a comprender y rehabilitar daños cerebrales, y en la terapia cognitivo-conductual, modificando pensamientos y comportamientos desadaptivos para mejorar la calidad de vida de las personas. En conclusión, la psicología cognitiva nos permite comprender la mente humana de manera científica y práctica. Sus descubrimientos han impactado la educación, la salud mental y la tecnología, brindando herramientas para mejorar la vida diaria y nuestro entendimiento del comportamiento humano. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Priscila y les voy a hablar sobre el conductismo, la corriente psicológica del conductismo, que es la conducta observable, aprendizaje, y vamos a hablar también de métodos experimentales que se dieron. Entonces, el objetivo principal de este video es explicar el conductismo como corriente psicológica, destacando su objeto de estudio, los métodos experimentales que utilizaron, principales exponentes y contexto histórico geográfico. Cuando hablamos de conductismo, el conductismo es una corriente psicológica que propone estudiar exclusivamente la conducta observable y los procesos de aprendizaje mediante métodos experimentales rigurosos, o sea, todo lo que es conducta observable. Como enfoque científico busca predecir y modificar la conducta humana y animal utilizando evidencia experimental, rechazando el estudio de procesos mentales internos no observables. O sea, todo lo que no es observable no es parte del conductismo. Principio fundamental establece que la conducta es resultado de la interacción organismo-ambiente, siendo susceptibles al análisis científico objetivo. El objeto de estudio de la conducta observable del conductismo es la conducta como un fenómeno central. El conductismo define su objeto de estudio como una conducta observable entendida como la relación funcional entre el organismo y su ambiente. Se centra específicamente en frecuencia, intensidad y duración de las respuestas, condiciones ambientales que anteceden y siguen a la conducta, procesos de aprendizaje y cambios conductuales y patrones de respuesta ante estímulos específicos. Se excluye los procesos internos, emocionales y pensamientos por ser considerados no susceptibles de observación directa y medición objetiva. Entonces, cuando hablamos de métodos, hay experimentos y análisis ABC. La metodología experimental controlada del conductismo emplea experimentos controlados para establecer relaciones causales entre las variables ambientales y conductuales. Entonces, análisis fundamentales, bueno, vendría siendo el antecedente, que es el evento o condiciones que preceden a la conducta, que incluyen estímulos discriminativos, contextos situacionales, etcétera. O sea, el antecedente de la conducta como tal, que es la respuesta observable y medible del organismo, y las consecuencias, que son los eventos que siguen a la conducta y modifican su probabilidad de ocurrencia futura. Entonces, tenemos el antecedente a la conducta, tenemos la conducta per se y las consecuencias. De allí, pues, hay experimentos como el experimento de Pablo, como ejemplo, en el cual se observan la adquisición de formaciones y asociaciones, las respuestas a estímulos similares, las respuestas diferenciales y como el de evitamiento por falta de refuerzo. O sea que ahí tenemos el antecedente, la conducta y todo lo relacionado a las consecuencias de la conducta. De allí el condicionamiento operante y aplicaciones, como el principio de Skinner, que es la consecuencia y conducta. El condicionamiento operante explica cómo la conducta se modifica según sus consecuencias ambientales, estableciendo principalmente principios fundamentales para la intervención psicológica. Entonces tenemos como el refuerzo positivo y negativo, que el castigo y exhibición y el moldeamiento.
Cuando hablamos de refuerzo positivo o negativo, la probabilidad de repetir una conducta mediante presentación de estímulos. El castigo y extinción es reducir la conducta a través de consecuencias y el moldeamiento es el refuerzo gradual de aproximaciones sucesivas hacia una conducta o meta compleja. Entonces, ¿cómo se aplica esto? En la educación habla mucho sobre programas de refuerzo, economía de fichas, diseños estructurales, modificar las conductas disruptivas en el aula con los refuerzos negativos y positivos, castigos y el moldeamiento. En clínica y conducta hablamos de la intervención de trastornos espectro autistas, adicciones y fobias mediante técnicas de exposición y refuerzo diferencial. ¿Cuál es una fortaleza del conductismo? La objetividad, la medición precisa, la replicabilidad y la eficacia demostrada por el cambio conductual. Es algo medible porque es una conducta observable. Los límites, pues, se presta menor atención al significado subjetivo, a los procesos cognitivos y a la complejidad de lo que es la experiencia humana, porque los seres humanos somos muy complejos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Priscila Escobar y les vengo a hablar sobre el psicoanálisis, el objeto de estudio, métodos clínicos y contextos e impacto. Psicoanálisis como corriente de la psicología lo podemos definir como la teoría de la mente y método clínico que estudia la vida psíquica inconsciente. ¿Ok? Todo lo que está en nuestra mente de forma inconsciente. Procesos y significados que influyen en nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos sin que lo percibamos en el consciente. Entonces, ¿cuál es el objeto central de estudio del psicoanálisis? El inconsciente y sus manifestaciones, los conflictos psíquicos internos y mecanismos de defensa ante la ansiedad. Cuando hablamos de la estructura de la personalidad y métodos clínicos que definen este inconsciente, Sigmund Freud lo divide, que es el padre de la psicología, hablaremos de él más adelante, en el ello, el superyo y el yo. El ello es todos esos deseos que buscan satisfacción inmediata y son esos impulsos de deseos que tenemos internos. El superyo representa las normas, valores y sentimientos de culpa, cómo nos debemos o cómo deberíamos hacer las cosas. Y el yo es la media entre el deseo, realidad y las normas morales. El yo ya vendría siendo la realidad, lo que realmente podemos hacer. Entonces, los métodos clínicos principales para esto, para poder identificar cuáles son esos deseos internos en el inconsciente y al relacionarlos y poder avanzar para tener un yo más saludable, es la asociación libre, que es expresar pensamientos sin censura, el análisis de los sueños, que es explorar deseos inconscientes, y las transferencias, que es analizar patrones relacionales. ¿Ok? En el proceso terapéutico del psicoanálisis hay que hacer consciente, revelar contenidos inconscientes que generen conflictos y síntomas. De allí elaborar, que sería comprender las causas, emociones y significados de estos conflictos. Y por último, ampliar elección, que es desarrollar mayor capacidad de respuesta consciente y menos automática ante estos conflictos. Cuando el ello, el superyo y el yo entran en conflicto, es donde suceden los conflictos psíquicos que mediante el psicoanálisis se busca elaborar y comprobar la mejor forma en la que el yo, que es la realidad, pueda accionar ante ese producto de ansiedad. Hablando un poquito de contexto histórico y geográfico, el origen es en Viena a finales del siglo XIX, surge en el contexto de la medicina neurológica europea, influenciada por la cultura victoriana y debate sobre la sexualidad y la moral social. Entonces, si nos vamos, empieza en Europa, Francia, se mueve a Estados Unidos y ya entonces llega acá a América Latina en el siglo XX. Principales exponentes y colaboradores, pues tenemos el fundador, que es Sigmund Freud, que es el fundador del psicoanálisis, desarrolló la teoría del inconsciente, interpretación de sueños y técnicas psicoanalíticas. De allí nos vemos con Joseph Breuer, que es el colaborador inicial de Freud, y desarrolló el método catártico, que hablaremos después, y estudios sobre la historia. Y Anna Freud amplió la teoría del mecanismo de defensa y desarrolló el psicoanálisis infantil. Tenemos también otros colaboradores muy importantes, que sería Carl Jung, que es el de la psicología analítica e inconsciente colectivo, Alfred Adler, que es el psicología individual y complejo de inferioridad, y Melanie Klein, que es el psicoanálisis de niños y relaciones objetales. Áreas de aplicación profesional, tenemos en la clínica psicodinámica, el tratamiento de trastornos emocionales, patrones repetitivos y conflictos internos en consulta individual. En educación y desarrollo, la comprensión de procesos afectivos en la infancia, vínculos familiares y desarrollo de la personalidad. Y en organizaciones, los análisis dinámicas de grupales, liderazgo y significados inconscientes en contextos laborales. Como síntesis final, el psicoanálisis estudia el inconsciente y el conflicto interno. Utiliza métodos clínicos específicos para hacerlos conscientes. Se origina en Europa con Freud y sus colaboradores, expandiéndose mundialmente como una herramienta terapéutica de la comprensión humana. Gracias. Buen día a todos, mi nombre es Gabriela Bejar y a mí me corresponde hablar sobre la psicología humanista, una corriente que surgió en Estados Unidos durante la década de 1960. Nace como reacción al conductismo, que se centraba en la conducta observable, y al psicoanálisis, que enfatizaba lo inconsciente y lo patológico. Según el libro Psicología, Objeto y Método, escrito por Lodieu en el 2020, este movimiento se vio muy influenciado por los movimientos sociales y contraculturales de la época, así como por la filosofía existencial y humanista, la cual valora la libertad, las experiencias creativas y hace énfasis en el potencial o la búsqueda de sentido en la vida del ser humano.
El objeto de estudio de esta corriente es la experiencia subjetiva de cada individuo y la autorrealización. Es decir, se interesa en cómo cada persona percibe el mundo y en la capacidad única de desarrollarse plenamente. Para ello, utiliza métodos cualitativos como la entrevista centrada en la persona, técnicas experienciales como el roleplay y los ejercicios de awareness, y estudios fenomenológicos que analizan la vivencia individual. En cuanto a los principales exponentes de esta corriente, destacan Abraham Maslow y Carl Rogers. Abraham Maslow, quien propuso la jerarquía de necesidades. Esta teoría se representa en una pirámide que va desde necesidades básicas, como alimentación y seguridad, hasta llegar a la autorrealización, un concepto que él planteó. Este concepto habla sobre cuando la persona desarrolla su máximo potencial. Por su otra parte, Carl Rogers desarrolló la terapia centrada en el cliente, basada en tres condiciones fundamentales: la empatía, la congruencia y la aceptación positiva incondicional. Esto transformó la práctica clínica, pues puso al paciente como protagonista activo del proceso terapéutico. También podemos mencionar a Fritz Perls, que es el creador de la terapia Gestalt, la cual comparte varios principios humanistas. Aquí podemos ver algunos de los hitos clave. Encontramos primero la publicación de la pirámide de necesidades de Maslow, que se convirtió en una referencia no solo en psicología, sino también en áreas de educación y administración. Segundo, tenemos el desarrollo y la difusión de la terapia centrada en la persona de Rogers, que cambió el modelo de la relación terapeuta-paciente al proponer un enfoque mucho más horizontal y empático. Aquí podemos ver una imagen que representa la pirámide de Maslow. Empieza por necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de las relaciones interpersonales y con uno mismo, estima y finalmente llegamos a la necesidad de la autorrealización. Por último, quisiera hablar un poco sobre las aplicaciones y comparaciones de esta corriente. La área de aplicación de la psicología humanista es muy amplia. En psicoterapia y consejería es la base de muchas terapias actuales que buscan promover el bienestar y la resiliencia del individuo. No solo tratan las enfermedades, sino se enfocan en fortalecer a la persona. En educación se ha aplicado a la orientación vocacional y al desarrollo integral de los estudiantes, fomentando la motivación intrínseca y el aprendizaje significativo. Y por último, en el ámbito de los recursos humanos y el coaching, los principios de Maslow se aplican al diseño de programas de motivación y al clima laboral para ayudar a los trabajadores a alcanzar su máximo potencial y rendimiento o su satisfacción personal. En resumen, la psicología humanista comparte con el psicoanálisis su interés clínico, comparte con la psicología cognitiva el interés por el aprendizaje, pero se diferencia de todas las demás corrientes por ofrecer una visión positiva y optimista del ser humano, resaltando la capacidad del individuo de crecer, tomar sus propias decisiones y transformarse. Muchísimas gracias. La psicología gestal nació en Alemania a principios del siglo XX, en un contexto donde la filosofía de la fenomenología estaba en auge y en reacción contra el atomismo y el estructuralismo. Sus principales exponentes fueron Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, quienes realizaron investigaciones fundamentales que revolucionaron la forma en que entendemos la percepción y la organización de la experiencia humana. La corriente se centró en estudiar cómo la mente organiza la información sensorial para crear experiencias coherentes y significativas. El objeto de estudio de la Gestalt es la percepción, específicamente cómo percibimos y organizamos las experiencias en totalidades, en configuraciones que tienen sentido en conjunto. Su enfoque principal es entender cómo la mente estructuralmente da sentido a la información, no solo en el momento de la percepción, sino también en la memoria y en la forma en que experimentamos la realidad. La premisa fundamental de esta corriente es que el cerebro tiende a percibir los elementos como un todo unificado, en lugar de como partes aisladas. Esto implica que todo es más que la suma de sus partes. En cuanto a sus métodos, la Gestalt utilizó experimentos perceptivos para explorar cómo funcionan las leyes de la percepción, como la proximidad, la similitud, la continuidad, el cierre y la figura fondo. También creaba la observación de la experiencia inmediata, lo que permitía comprender cómo las personas perciben y organizan la información sensorial en el momento presente. Estos métodos permitieron evidenciar cómo el cerebro construye configuraciones significativas a partir de estímulos sensoriales. En cambio, la cognitiva usa el método experimental más modelos computacionales que requieren conocer procesos mentales. El conductismo, por su parte, usa la observación objetiva y la experimentación, estímulo-respuesta. No considera los procesos internos. El psicoanálisis usa el método clínico interpretativo, es mucho más objetivo y menos experimental. Y el humanismo usa el método fenomenológico, existencial y clínico, valora la experiencia subjetiva, pero se centra más en el crecimiento personal y la autorrealización. Entre sus hitos claves de la psicología gestalt están los experimentos con conclusiones ópticas y el desarrollo de la teoría de aprendizaje por insight, que explica cómo las personas alcanzan soluciones repentinamente a comprender la relación entre sus experiencias. Además, la gestalt trascendió los laboratorios y se aplicó en áreas como la psicología educativa, promoviendo métodos que favorecen aprendizaje más significativo y en la psicoterapia gestalt clínica, donde se trabaja en la integración de las experiencias del individuo para lograr mayor bienestar, autorrealización y responsabilidad personal. Las áreas de aplicación profesional de esta corriente incluyen el diseño,